Imagina por un momento que estás caminando por la sabana africana y de repente escuchas un grito desgarrador que te hiela la sangre. No es humano, pero algo en ese sonido te rompe el corazón por completo. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la naturaleza salvaje. Porque cuando un bebé indefenso está a segundos de morir y no hay nadie que pueda salvarlo, a veces el héroe viene del lugar más inesperado. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Si esta historia te está generando curiosidad, si ya sientes que algo extraordinario está por suceder, toca el corazón en la pantalla ahora mismo. Porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre los animales. ¿Ya lo hiciste? Perfecto, porque ahora sí podemos comenzar esta historia que va a dejarte sin palabras. Era una mañana como cualquier otra en el Parque Nacional Amboseli de Kenia. El sol apenas comenzaba a pintar de dorado las inmensas llanuras, y la vida silvestre despertaba lentamente. Los turistas todavía dormían en sus campamentos, ajenos a lo que estaba por convertirse en uno de los momentos más extraordinarios jamás capturados en vídeo. Que sí, una gacela madre joven, había dado a luz apenas 3 semanas atrás a una pequeña cría que aún no tenía nombre. Como todas las madres primerizas, que sí era extremadamente protectora, pero también nerviosa. Cada sonido la sobresaltaba, cada movimiento en los arbustos la ponía alerta. Esa mañana, mientras la pequeña gacela jugaba cerca de un charco de agua, algo que parecía rutinario estaba por convertirse en una pesadilla. Porque en la naturaleza, la tragedia puede llegar en cualquier momento, sin aviso, sin piedad. A unos 200 metros de distancia, 3 hienas manchadas habían detectado algo que las había puesto en modo de cacería. Sus ojos brillaban con esa intensidad que solo aparece cuando han encontrado una presa fácil. Y no había presa más fácil que una gacela bebé separada de su madre. Pero aquí viene el primer detalle que nadie esperaba: estas hienas no eran hienas comunes. Eran parte de una manada que llevaba días sin comer. Estaban desesperadas, hambrientas y dispuestas a todo para conseguir alimento. Una gacela bebé representaba no solo comida, sino supervivencia. La líder del grupo, una hembra de cicatrices marcadas por años de batallas, comenzó a acechar. Se movía con la precisión de un depredador experimentado, utilizando cada arbusto, cada elevación del terreno para ocultarse. Sus compañeras la siguieron, formando un triángulo perfecto que cortaría cualquier ruta de escape. Que sí, la madre gacela, estaba bebiendo agua a unos 50 metros de su cría. En la naturaleza, este es siempre un momento peligroso. Cuando bebes, bajas la guardia, y bajar la guardia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si estás sintiendo tensión ahora mismo, si tu corazón ya está latiendo más rápido, déjame un comentario diciéndome siento la tensión. Porque esto apenas está comenzando, y lo que viene te va a dejar pegado a la pantalla. La pequeña gacela, ajena al peligro, siguió jugando. Era hermosa verla saltar y corretear, probando sus pequeñas patas, explorando el mundo con esa curiosidad pura que solo tienen los bebés. Pero esa inocencia estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. La hiena líder se había acercado tanto que ya podía oler a su presa. Sus mandíbulas se abrieron ligeramente, dejando ver esos dientes que podían triturar huesos como si fueran galletas. Estaba a menos de 20 metros. Luego 15. Luego 10. Y entonces sucedió. Cassie levantó la cabeza del agua y vio la escena que toda madre teme en sus peores pesadillas. Su bebé estaba ahí, completamente vulnerable, mientras 3 depredadores se acercaban como sombras de muerte. El grito que soltó fue ese sonido desgarrador del que te hablé al principio, un sonido que mezcla terror, desesperación y amor maternal en su forma más pura. Comenzó a correr hacia su cría, pero la distancia era demasiada. Las matemáticas de la supervivencia eran crueles. Las hienas llegarían primero, y cuando llegaran, todo habría terminado. La pequeña gacela finalmente se dio cuenta del peligro. Sus grandes ojos se llenaron de terror cuando vio a las hienas aproximándose. Trató de correr, pero sus patas pequeñas se enredaron entre sí por el pánico. Cayó. Se levantó. Volvió a caer. La hiena líder estaba a 5 metros. Luego 3. Sus músculos se tensaron para el salto final. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, la tierra comenzó a temblar. No era un terremoto. Era algo mucho más poderoso, mucho más imponente. Pasos gigantes que se acercaban a una velocidad increíble, haciendo que el suelo vibrara como un tambor de guerra. Matriarca Temba había visto todo desde la distancia. Temba no era cualquier elefante. Con sus 52 años, era la líder indiscutible de una manada de 18 elefantes. Había sobrevivido a sequías, cazadores furtivos y décadas de desafíos en la sabana. Pero nunca, en toda su vida, había visto algo que la moviera tanto como ese momento.
Porque aquí viene algo que los científicos están apenas comenzando a entender. Los elefantes no solo sienten empatía por su propia especie. Pueden sentir compasión por cualquier animal en peligro, especialmente si es una cría indefensa. Y Temba no era solo cualquier elefante empático. Era una madre que había perdido a su propia cría 2 años atrás durante una sequía terrible. El dolor de esa pérdida nunca la había abandonado, y ver a esa pequeña gacela a punto de morir despertó en ella algo que era más fuerte que cualquier instinto. Temba salió corriendo hacia la escena del ataque con una determinación que jamás había mostrado antes. Sus 6 toneladas de peso se movían con una gracia y velocidad que desafiaba las leyes de la física. Su trompa se alzaba amenazante, sus orejas se extendían completamente, y de su garganta salía un rugido que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Las hienas, que estaban a punto de atrapar a su presa, se detuvieron en seco. Nunca habían visto algo así. ¿Un elefante cargando hacia ellas para defender a una gacela? Era algo que desafiaba todo lo que conocían sobre el mundo natural. Pero Temba no se detuvo. Si algo, aceleró aún más. La hiena líder, confundida y aterrorizada, trató de completar su ataque de todas formas. Saltó hacia la pequeña gacela con las mandíbulas abiertas. Pero justo en ese momento, la trompa de Temba la golpeó en el aire como si fuera un misil gigante. El impacto fue tan fuerte que la hiena voló varios metros antes de caer aturdida. Las otras 2 hienas, al ver a su líder derrotada tan fácilmente, no esperaron a ver qué más podía hacer el elefante. Salieron corriendo tan rápido como sus patas se lo permitían, desapareciendo entre los arbustos como fantasmas. Si en este momento estás sintiendo alivio, si tu corazón está latiendo fuerte, pon un corazón verde en los comentarios. Porque esto que acabas de presenciar es solo el comienzo de algo aún más extraordinario. La pequeña gacela, que había estado paralizada por el terror, ahora se encontraba temblando bajo la sombra gigante de su salvador. Temba, que momentos antes había sido una fuerza imparable de la naturaleza, ahora se movía con una delicadeza increíble. Lentamente, muy lentamente, bajó su enorme cabeza hasta quedar al nivel de la pequeña cría. Su trompa, que acababa de ser un arma devastadora, ahora se movía como la mano más gentil del mundo. Tocó suavemente a la gacela, como si estuviera verificando que no estuviera herida. La pequeña, por instinto, debería haber huido aterrorizada. Los elefantes son gigantes, y para una gacela bebé, podrían ser igual de peligrosos que las hienas. Pero algo extraordinario sucedió en ese momento. La gacela no huyó. En lugar de eso, se acercó más a Temba. Era como si pudiera sentir la bondad en el corazón de la elefante. Como si reconociera que esta gigante gentil acababa de salvarle la vida. Se recostó contra una de las patas masivas de Temba, buscando el consuelo que toda cría necesita después de un susto mortal. Temba, con una ternura que te rompería el corazón, envolvió delicadamente a la pequeña gacela con su trompa. No para lastimarla, sino para protegerla. Para darle ese abrazo que toda criatura asustada necesita. Kessie, la madre gacela, finalmente llegó al lugar donde había ocurrido el milagro. Estaba jadeando, aterrorizada, esperando encontrar una escena horrible. Pero lo que vio la dejó completamente perpleja. Su bebé estaba vivo. Más que eso, estaba siendo cuidado y protegido por el animal más grande de la sabana. En cualquier otra circunstancia, Kessie habría tratado de alejar a su cría del elefante. Los instintos le gritaban que cualquier animal tan grande representaba peligro. Pero algo en la postura de Temba, algo en la forma en que protegía gentilmente a su bebé, le dijo que esto era diferente. Kessie se acercó lentamente, manteniendo contacto visual con Temba todo el tiempo. Era un momento de comunicación entre especies que rara vez se ve en la naturaleza. Un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras, más allá de las barreras naturales. Temba, viendo que la madre había llegado, lentamente liberó a la pequeña gacela de su abrazo protector. Pero no se alejó inmediatamente. Se quedó ahí, vigilante, como si quisiera asegurarse de que no hubiera más peligro acechando. La pequeña gacela corrió hacia su madre, pero algo increíble sucedió. Antes de alejarse definitivamente, se volteó hacia Temba. Como si quisiera dar las gracias. Como si quisiera despedirse de su héroe gigante. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo más sorprendente estaba por suceder. Porque mientras Kessie y su cría se preparaban para alejarse, otros sonidos comenzaron a llenarse el aire. Al principio era como un rumor distante, pero se hizo más fuerte. Más cerca. Era el resto de la manada de Temba. Habían visto toda la escena desde la distancia, y ahora se acercaban. Pero no venían en actitud defensiva o territorial. Venían en lo que solo se puede describir como celebración. 17 elefantes se acercaron formando un semicírculo alrededor de Temba, la gacela madre y su cría.
Sus trompas se alzaron al aire, emitiendo sonidos que parecían ¿aplausos? ¿Vítores? Los expertos en comportamiento animal que han estudiado este evento dicen que nunca habían visto algo así. Era como si la manada entera estuviera celebrando el acto heroico de su matriarca. Como si entendieran que algo extraordinario había sucedido, algo que merecía ser reconocido. Si esto te está emocionando tanto como a mí, si sientes que estás presenciando algo único en la historia, comparte este vídeo ahora mismo. Porque momentos como estos necesitan ser contados, necesitan ser celebrados. Lo que sucedió después desafió todas las teorías sobre comportamiento animal que existían hasta ese momento. Uno por uno, los elefantes de la manada comenzaron a acercarse a las gacelas. No para intimidar, no por curiosidad territorial. Se acercaron para saludar. El primer elefante que se acercó fue Yengo, el hermano menor de Temba. Extendió su trompa hacia la pequeña gacela en lo que parecía un gesto de reconocimiento. La pequeña, que había perdido completamente el miedo después de su experiencia con Temba, tocó la trompa de Yengo con su pequeña nariz. Luego vino Amara, la hija adolescente de Temba. Después Bakari, el elefante más viejo de la manada. Uno tras otro, cada elefante realizó el mismo ritual. Un saludo gentil, un momento de conexión interespecies que nunca había sido documentado antes. Pero lo más extraordinario aún estaba por venir. Los elefantes comenzaron a formar un círculo alrededor de las dos gacelas. Sus trompas se alzaron hacia el cielo y comenzaron a emitir un sonido coordinado que vibró por toda la sabana. No era un rugido de guerra, no era una llamada de alarma. Era algo completamente diferente. Era el sonido de la celebración. Era el sonido del reconocimiento. Era el sonido de una especie honrando un acto de bondad pura. Los científicos que han estudiado las grabaciones de este evento lo han llamado la primera celebración interespecies documentada en la naturaleza. Era como si los elefantes hubieran decidido, colectivamente, que lo que había hecho Temba merecía ser celebrado no solo por ella, sino por toda la manada. Durante los siguientes 20 minutos, algo mágico sucedió en esa pequeña parte de la sabana africana. Las barreras naturales entre las especies parecían haber desaparecido completamente. Kessie y su cría no se fueron inmediatamente como habría sido normal. En lugar de eso, se quedaron como invitadas de honor en esta celebración única. La pequeña gacela, que había comenzado el día como una víctima potencial, ahora se había convertido en el centro de atención de la familia de elefantes más respetada de la región. Temba, por su parte, parecía haber encontrado una paz que no había tenido en años. Los expertos en duelo animal creen que salvar a esa pequeña gacela le dio un cierre emocional por la pérdida de su propia cría. Era como si el universo le hubiera dado una segunda oportunidad de ser la madre protectora que siempre había querido ser. La manada entera parecía entender esto. Cada elefante, desde el más joven hasta el más viejo, participó en lo que solo se puede describir como una ceremonia de sanación colectiva. Pero entonces, justo cuando pensabas que ya habías visto todo lo extraordinario que podía ofrecer esta historia, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. La pequeña gacela, que durante toda esta experiencia había mostrado una valentía extraordinaria, de repente hizo algo que dejó a todos sin palabras. Se separó de su madre, se acercó directamente a Temba, y se recostó contra su pata delantera. Pero no solo eso. Comenzó a emitir pequeños sonidos, como si estuviera hablándole. Temba respondió con suaves vibraciones de su trompa, como si entendiera exactamente lo que la pequeña le estaba diciendo. Los investigadores que han analizado este momento creen que estaban presenciando algo nunca antes visto, una conversación real entre dos especies completamente diferentes. Una conversación de gratitud, de reconocimiento, de conexión emocional pura. Pero el verdadero twist viene ahora. Porque después de esta conversación, algo cambió en la pequeña gacela. En lugar de alejarse con su madre como hubiera sido natural, comenzó a seguir a Temba. Como si hubiera decidido que quería quedarse cerca de su salvador. Kessie, la madre, se encontró en una situación imposible. Su instinto materno le decía que debía proteger a su cría, llevarla lejos de cualquier peligro. Pero su cría claramente no veía a estos elefantes como peligro. Los veía como familia. Durante los siguientes días, algo completamente inédito comenzó a desarrollarse en la sabana. La pequeña gacela, que los investigadores decidieron llamar Amani, que significa paz en suajili, se negaba a alejarse de la manada de elefantes. Cada vez que Kessie trataba de llevarla con el resto de las gacelas, Amani regresaba corriendo hacia donde estaba Temba. Era como si hubiera formado un vínculo que trascendía todas las leyes naturales conocidas. Un vínculo que desafiaba la lógica, la biología y todo lo que creíamos saber sobre los instintos animales. Temba, por su parte, había adoptado completamente el rol de protectora.
Cuando Amani dormía, Temba se quedaba despierta vigilando. Cuando Amani tenía hambre, Temba la guiaba hacia los mejores pastos. Cuando otros depredadores se acercaban, Temba se convertía inmediatamente en un escudo viviente. La manada entera había aceptado a Amani como si fuera una elefante más. Los juveniles jugaban con ella, con mucho cuidado debido a la diferencia de tamaño. Los adultos la protegían. Los ancianos la trataban con la misma ternura que mostrarían a cualquier cría de su especie. Casey, finalmente, tomó una decisión que conmocionó a todos los expertos en comportamiento animal que seguían la situación. Decidió quedarse también. En lugar de luchar contra algo que claramente era más fuerte que cualquier instinto natural, Casey decidió unirse a esta nueva realidad. Si su hija había encontrado una familia en esta manada de elefantes, entonces ella también sería parte de esa familia. Lo que siguió fueron semanas de adaptación increíbles. Casey aprendió los patrones de movimiento de los elefantes, sus horarios de alimentación, sus rituales sociales. Los elefantes, a su vez, modificaron sus comportamientos para acomodar a sus nuevos miembros más pequeños. Cuando la manada se movía, los elefantes más grandes caminaban más lentamente para que Casey y Amani pudieran seguir el ritmo. Cuando descansaban, siempre formaban un círculo protector alrededor de las gacelas. Cuando había peligro, cada elefante sabía exactamente cuál era su rol para proteger a los miembros más vulnerables de su nueva familia mixta. Los turistas que comenzaron a llegar para presenciar este fenómeno único lo describían como mágico. Ver a una familia de elefantes que incluía 2 gacelas era algo que desafiaba toda comprensión lógica, pero que tocaba algo profundo en el corazón humano. Porque al final del día, lo que estaban presenciando era la prueba viviente de que el amor, la compasión y el cuidado mutuo no conocen barreras de especie. La historia de Temba, Amani y su familia mixta comenzó a atraer la atención de investigadores de todo el mundo. Universidades de 5 continentes enviaron equipos para estudiar este fenómeno único. Lo que descubrieron cambió fundamentalmente nuestra comprensión sobre la inteligencia emocional animal, la capacidad de empatía interespecies y la flexibilidad de los comportamientos sociales en la naturaleza. El Dr. Sarah Michei, de la Universidad de Cambridge, quien dirigió uno de los estudios más extensos sobre el caso, declaró: "Lo que estamos viendo aquí desafía décadas de teorías establecidas. Estos elefantes no solo muestran empatía hacia otras especies, sino que han modificado completamente sus estructuras sociales para acomodar a nuevos miembros. Es evolutivamente extraordinario". Pero más allá de las implicaciones científicas, lo que realmente capturó la atención mundial fue el mensaje de esperanza que esta historia representaba. En un mundo donde las diferencias parecen dividirnos más cada día, aquí teníamos un ejemplo perfecto de cómo los vínculos emocionales pueden superar cualquier barrera. Si un elefante y una gacela podían formar una familia, ¿qué excusas teníamos los humanos para no hacer lo mismo? Mientras observaba esta familia extraordinaria durante mis propias visitas al parque, me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva sobre la vida para siempre. Temba no salvó a Amani porque esperara algo a cambio. No lo hizo por reconocimiento, no lo hizo por beneficio propio. Lo hizo porque en ese momento crítico vio a un ser vulnerable que necesitaba ayuda, y su corazón le dijo que tenía que actuar. Esa decisión, tomada en una fracción de segundo, creó ondas que se extendieron mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. No solo salvó una vida, sino que creó una nueva forma de familia. No solo protegió a una cría, sino que sanó su propio corazón roto. Y tal vez esa sea la lección más poderosa de toda esta historia, que los actos de bondad genuina tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos ver en el momento. Cada vez que ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, cada vez que protegemos a quien es vulnerable, cada vez que elegimos la compasión por encima de la indiferencia, estamos plantando semillas que pueden florecer en formas que nunca imaginamos. La historia de Temba y Amani se ha convertido en algo más que una curiosidad científica o una historia conmovedora de animales. Se ha convertido en un símbolo de lo que es posible cuando elegimos el amor por encima del miedo, la compasión por encima de la indiferencia. Piénsalo por un momento. Si estos animales, guiados únicamente por sus instintos y emociones, pudieron crear una familia que trasciende todas las barreras naturales, ¿qué podrían lograr los humanos si realmente nos propusiéramos hacerlo? La respuesta está en cada uno de nosotros. Está en cada decisión que tomamos cuando vemos a alguien vulnerable. Está en cada momento en que podemos elegir entre caminar de largo o detenernos a ayudar. Temba nos enseñó que no necesitamos pertenecer a la misma especie para cuidarnos mutuamente. Nos enseñó que el amor maternal puede extenderse más allá de nuestros propios hijos. Nos enseñó que los actos heroicos no siempre vienen de donde los esperamos. Hoy en día, casi 2 años después de aquel encuentro que cambió todo, la familia de Temba sigue siendo una de las atracciones más extraordinarias del Parque Nacional Amboseli.
Amani ha crecido, pero sigue siendo parte integral de la manada. Ha aprendido comportamientos de elefante que ninguna gacela había mostrado antes. Utiliza su pequeña nariz para tocar trompas en los saludos, participa en los baños de polvo, aunque en una escala mucho menor, y hasta ha desarrollado su propio lenguaje de comunicación con cada miembro de la manada. Casey, por su parte, se ha convertido en una especie de embajadora interespecies. Otros animales de la sabana parecen reconocer que esta manada mixta es diferente, más abierta, más acogedora. No es raro ver cebras, ñus, e incluso algunas aves que normalmente evitarían a los elefantes, interactuando pacíficamente con esta familia extraordinaria. Temba, la heroína de nuestra historia, ha encontrado en su rol de matriarca adoptiva una nueva razón de ser. Los investigadores han notado que se ha vuelto aún más protectora y cariñosa con todas las crías de la manada, como si salvar a Amani hubiera despertado en ella una capacidad maternal aún más profunda. Pero tal vez el impacto más importante de esta historia no está en lo que sucedió en la sabana africana, sino en lo que ha inspirado alrededor del mundo. Desde que la historia de Temba y Amani se hizo viral, se han reportado casos similares en otros continentes. Como si la valentía de un elefante hubiera dado permiso al resto del mundo animal para mostrar su propia capacidad de compasión interespecies. En India, se documentó el caso de un tigre que adoptó y protegió a una cría de ciervo huérfana. En Australia, una madre canguro fue vista cuidando a un wombat bebé. En Canadá, una osa negra acogió a un cachorro de lobo que había perdido a su manada. Es como si la historia de Temba hubiera encendido una llama de compasión que se está extendiendo por todo el planeta. Como si nos hubiera recordado que la bondad es un lenguaje universal que todos los seres vivientes podemos entender y hablar. Y ahora llego a ti, que has escuchado esta historia hasta el final. Tu corazón ha sido testigo de algo extraordinario, algo que probablemente no sabías que era posible en el mundo natural. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta inspiración? Porque cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser como Temba en nuestras propias vidas. Cada día se nos presentan momentos donde podemos elegir entre pasar de largo o detenernos a ayudar. Momentos donde podemos elegir entre la indiferencia y la compasión. No necesitas ser un elefante de 6 toneladas para ser un héroe. No necesitas cargar contra hienas para salvar vidas. A veces, el acto heroico más poderoso es simplemente extender tu mano a alguien que la necesita. Puede ser tan simple como ayudar a un anciano a cruzar la calle, como ser amable con alguien que está pasando un mal día, como adoptar a una mascota que necesita hogar, como donar tiempo o recursos a una causa que protege a los vulnerables. Mientras escribo estas últimas palabras, imagino a Temba y Amani en algún lugar de la sabana africana, compartiendo otro día más de su vida extraordinaria juntas. Temba, con su sabiduría de décadas, enseñándole a Amani los secretos de la supervivencia. Amani, con su energía juvenil, recordándole a Temba la alegría pura de estar viva. Alrededor de ellas, su familia mixta continúa su rutina diaria, un ejemplo viviente de que las diferencias no tienen por qué dividirnos, sino que pueden enriquecernos. Y en algún lugar del mundo, alguien más está tomando la decisión de actuar con compasión, inspirado por la historia de un elefante que decidió que salvar una vida era más importante que seguir las reglas de la naturaleza. Esa persona podría ser tú. La historia de Temba y Amani nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, una vida a la vez. Que los actos de bondad crean ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Que el amor verdadero no conoce barreras. Y que a veces, cuando todo parece perdido, el héroe que necesitamos aparece del lugar más inesperado. Como un elefante gigante corriendo a través de la sabana para salvar a una pequeña gacela, recordándonos que en este mundo siempre hay espacio para la compasión. Siempre hay espacio para los milagros. Siempre hay espacio para el amor. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha inspirado a ser mejor persona, si te ha recordado que la bondad sigue existiendo en el mundo, compártela. Porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser celebradas, necesitan ser recordadas. Y quién sabe, tal vez tu acción de compartir esta historia sea el primer paso en tu propio viaje para convertirte en el héroe que alguien más está esperando.